Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, farándula y todo lo que te encanta saber de tus celebridades preferidas. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un misterio, a hurgar un poquito en la vida de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, Can Yaman. Sí, ese bombón que nos roba el aliento con cada sonrisa. Pero no solo vamos a hablar de sus abdominales de acero, sino que vamos a descubrir qué hace Can Yaman cuando las cámaras se apagan, qué proyectos tiene entre manos, que le apasiona más allá de la actuación y créanme les va a sorprender. Así que si eres fanático de Can Yaman, si te mueres por saber más de su vida y si quieres enterarte de primicias que probablemente no hayas escuchado antes, este es tu vídeo. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de información jugosa, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, con chismecitos, datos curiosos y mucho, mucho amor. Ahora sí, vamos a por Can Yaman. Bien, para empezar, hay que reconocer que Can Yaman ha conquistado el mundo con su talento actoral y su innegable carisma. Desde sus inicios en Turquía con series como Gönül İleri y İnadına Aşk, ya demostraba que tenía madera de estrella. Pero fue con Erkenci que realmente explotó su popularidad a nivel internacional, conquistando corazones en España, Italia, Latinoamérica y, bueno, en todo el planeta. Su personaje de Can Divit, ese fotógrafo aventurero y de espíritu libre, nos enamoró a todas. Era un personaje con el que muchas personas se podían identificar, un hombre que buscaba su propio camino, que no tenía miedo de romper con las convenciones y que vivía la vida al máximo. La química que tenía con su coprotagonista, Demet Özdemir, era palpable y contribuyó enormemente al éxito de la serie. Pero, ¿qué pasa cuando Can se quita el traje de Can Divit o el uniforme de militar de Sandokan? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué le motiva? Pues bien, prepárense porque aquí vienen las sorpresas. Para empezar, Can Yaman no es solo un actor. Es un hombre multifacético con una mente inquieta y un espíritu emprendedor. Uno de los proyectos que más lo ha mantenido ocupado tras las cámaras es su pasión por la escritura. Sí, señoras y señores, Can Yaman es escritor. En 2021 publicó su autobiografía, titulada Sembrava Strano Anche, en la que comparte detalles íntimos de su vida, desde su infancia y adolescencia hasta sus inicios en la actuación y el camino que lo llevó a la fama mundial. Es un libro honesto, sincero y muy inspirador, donde Can abre su corazón y nos muestra su lado más humano. Si tienen la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo muchísimo, porque van a descubrir a un Can Yaman mucho más profundo y complejo de lo que imaginan. El libro no se centra únicamente en su éxito y su vida glamurosa. Al contrario, explora las dificultades que enfrentó, las dudas que tuvo y los sacrificios que hizo para llegar a donde está. Habla de su familia, de sus amigos, de sus relaciones amorosas y de las lecciones que ha aprendido a lo largo del camino. Es un relato muy personal y conmovedor que te permite conectar con él a un nivel más íntimo. Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo describe su proceso de autodescubrimiento y cómo ha aprendido a aceptarse a sí mismo tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Pero la escritura no es la única pasión de Can Yaman fuera de los sets de filmación. También es un gran amante de los deportes. De hecho, antes de dedicarse por completo a la actuación, Can estudió Derecho y practicó baloncesto a nivel competitivo. El deporte sigue siendo una parte fundamental de su vida y lo ayuda a mantenerse en forma, tanto física como mentalmente. Lo vemos constantemente compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, practicando boxeo, haciendo ejercicio en el gimnasio o corriendo al aire libre. Y no solo eso, sino que también es un apasionado del motociclismo. Le encanta la sensación de libertad que le da montar en moto y explorar nuevos lugares. Su amor por el deporte se remonta a su infancia. Desde pequeño Can ha sido un chico muy activo y le ha gustado practicar diferentes disciplinas. El baloncesto fue su gran pasión durante muchos años y llegó a jugar a nivel profesional. Sin embargo, tuvo que dejarlo debido a una lesión. A pesar de esto, nunca abandonó su amor por el deporte y siempre ha buscado la forma de mantenerse activo y en forma. El boxeo es otra de sus grandes pasiones y lo practica regularmente para mantenerse en forma y liberar estrés. La moto es su forma de escapar de la rutina y de disfrutar de la libertad. Le gusta recorrer carreteras y descubrir nuevos paisajes a bordo de su moto. Además, Can Yaman es un hombre muy comprometido con causas sociales.
Ha participado en varias campañas benéficas y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes, como la lucha contra el cáncer infantil y la protección del medio ambiente. Es un embajador de la buena voluntad y se preocupa genuinamente por hacer del mundo un lugar mejor. Recientemente ha estado muy involucrado con una organización benéfica que ayuda a niños necesitados en Italia, donde ha pasado gran parte de su tiempo en los últimos años. Organiza eventos, participa en recaudaciones de fondos y dedica su tiempo y energía a apoyar a estos niños. Es admirable ver cómo utiliza su fama para generar un impacto positivo en la sociedad. Su compromiso social no es algo nuevo. Siempre ha sido una persona preocupada por los demás y ha tratado de ayudar en lo que ha podido. Su fama le ha dado la oportunidad de llegar a más personas y de crear conciencia sobre temas importantes. Siempre ha sido muy discreto con sus actividades benéficas, pero en los últimos años ha decidido mostrar su trabajo para inspirar a otros a hacer lo mismo. Cree que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor y que, por pequeño que sea nuestro aporte, puede marcar la diferencia. Pero volvamos a su carrera actoral, porque ahí también hay novedades interesantes. Después de su éxito arrollador con Erkenci Kuskoma, Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Una de las más recientes es Viola come il mare, una serie de detectives en la que interpreta a un inspector de policía llamado Francesco De Mir. La serie ha sido un éxito en Italia y ha consolidado aún más la popularidad de Can Yaman en ese país. Y como les mencioné antes, también ha estado trabajando en una nueva versión de Sandokan Coma, un clásico de la televisión que ha sido actualizado para una nueva generación. En esta serie Can Yaman interpreta al legendario pirata Sandokan, un personaje que requiere mucha preparación física y que le ha permitido mostrar sus habilidades en escenas de acción. Su decisión de mudarse a Italia fue una apuesta arriesgada, pero ha demostrado ser muy exitosa. En Italia ha tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores directores y actores del país. Viola come il mare ha sido un gran éxito de audiencia y ha recibido muy buenas críticas. Su personaje, Francesco De Mir, es un inspector de policía muy atractivo y carismático que ha conquistado al público italiano. Sandokan es un proyecto muy ambicioso que requiere una gran preparación física y actoral. Can Yaman se ha estado preparando intensamente para este papel y está muy emocionado de poder interpretar a este personaje legendario. Pero eso no es todo, porque Can Yaman tiene aún más proyectos en el horizonte. Se rumorea que está trabajando en nuevas series y películas, tanto en Italia como en otros países. También se ha hablado de la posibilidad de que regrese a Turquía para protagonizar una nueva serie. Lo que sí es seguro es que Can Yaman no se queda quieto y que siempre está buscando nuevos desafíos que le permitan crecer como actor y como persona. Los rumores sobre sus próximos proyectos son constantes. Se le ha vinculado con varias producciones internacionales, tanto en el cine como en la televisión. También se ha hablado de la posibilidad de que participe en una serie de Hollywood. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un actor muy solicitado y que tiene muchas ofertas de trabajo. Siempre está buscando proyectos que le permitan desafiarse a sí mismo y que le permitan crecer como actor. Su objetivo es seguir explorando diferentes géneros y personajes y seguir sorprendiendo al público con su talento. Y hablando de crecer como persona, hay otro aspecto de la vida de Can Yaman que merece ser mencionado: su compromiso con aprender nuevos idiomas. Además de turco e inglés, Can habla italiano con fluidez y está aprendiendo español. Quiere poder comunicarse con sus fans en todo el mundo y entender las diferentes culturas. Es un esfuerzo admirable y demuestra su dedicación a conectar con su público a un nivel más personal. Su pasión por los idiomas es algo que le viene de familia. Su padre es profesor de idiomas y siempre le ha inculcado la importancia de aprender nuevas lenguas. Can cree que aprender un idioma es como abrir una ventana a otra cultura y que te permite conectar con personas de todo el mundo. Su objetivo es poder hablar varios idiomas con fluidez para poder comunicarse con sus fans en todo el mundo y entender sus culturas. Su dedicación al aprendizaje de idiomas es admirable y demuestra su compromiso con conectar con su público a un nivel más personal. Siempre trata de saludar a sus fans en su idioma natal y se esfuerza por entender sus costumbres y tradiciones. En resumen, Can Yaman es mucho más que un simple actor guapo. Es un hombre inteligente, talentoso, apasionado y comprometido. Es un escritor, un deportista, un filántropo y un estudiante de idiomas. Es un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para generar un impacto positivo en el mundo.
Así que la próxima vez que vean a Kanyaman en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa encantadora hay una persona con muchas capas y con una historia fascinante que contar. Su historia es una inspiración para muchos jóvenes que sueñan con alcanzar sus metas. Khan ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y pasión se puede lograr cualquier cosa. Su vida es un ejemplo de cómo la fama puede ser utilizada para generar un impacto positivo en el mundo. Siempre ha sido muy agradecido con sus fans y se esfuerza por devolverles todo el cariño que recibe. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes y un ejemplo de cómo la fama y el éxito no tienen por qué cambiar a una persona. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos descubierto hoy sobre Kanyaman. Hemos visto que además de ser un actor exitoso, es un escritor talentoso, un deportista apasionado, un filántropo comprometido y un estudiante de idiomas dedicado. Hemos aprendido que le gusta pasar su tiempo libre escribiendo, haciendo ejercicio, montando en moto y ayudando a los demás. Y hemos visto que tiene muchos proyectos interesantes en el horizonte, tanto en el mundo de la actuación como fuera de él. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kanyaman. A mí me encanta traerles este tipo de contenido y desvelar los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Gracias por su apoyo incondicional. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de Kanyaman? ¿Qué otros datos curiosos conocen sobre él? Me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen sugerencias para futuros vídeos, no duden en compartirlas conmigo. Por ejemplo, ¿les gustaría que investigáramos más sobre su vida amorosa? O quizás que habláramos de sus proyectos menos conocidos. Déjenme sus ideas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir los secretos de Kanyaman, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Porque aquí siempre les traeremos lo mejor del mundo del espectáculo, con chismecitos, datos curiosos y mucho, mucho amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós.